Uno de los enigmas médicos es la apéndice. ¿Sirve o no sirve nuestro organismo? ¿Sabe? En la iglesia no hay apéndices. Todos servimos. Dios por su gracia nos salvó y nos colocó en un cuerpo local de creyentes para que le sirvamos a Él sirviendo a otros. Cuando perdemos de vista esta perspectiva del ministerio, la iglesia se va convirtiendo poco a poco en una iglesia de consumidores, lo cual, créame, es una desgracia en la iglesia contemporánea. La Biblia no enseña que nosotros debemos ir a la iglesia como entes pasivos para simplemente recibir el alimento que el ministro preparó. Al contrario, Dios ha repartido dones para que sirvamos unos a otros y de acuerdo con su palabra debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. No estamos llamados a ser una iglesia de consumidores, sino de ministros que escuchan la predicación para poder ministrar eficazmente a otros. Acompáñame a descubrir a detalle esta verdad en nuestro estudio expositivo de la carta de Pablo a los Colosenses. Estamos en la serie Por Él y para Él. Comenzamos. En la enseñanza anterior, en la que abarcamos del versículo 15 al 23 del capítulo 1, vimos la parte en la que Pablo hace una descripción magistral acerca de Cristo y su superioridad. Después de ver este sublime poema que deja muy claro el asunto de la preeminencia y superioridad de Cristo en todo, el apóstol Pablo escribe a los colosenses acerca de su trabajo por la iglesia. Y es justamente lo que estudiaremos verso a verso y con esto terminar el capítulo 1 de esta carta. La porción a la que haremos un zoom, un acercamiento el día de hoy, es el versículo 24 al 29 del capítulo 1. El título de este mensaje es La perspectiva del ministerio. Leamos el texto de hoy, Colosenses 1, 24 al 29. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablemos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño y apoyo en el poder de Cristo que actúa en mí. Algunos creen que esta parte es una extensión del poema anterior, ya que este es el tipo de ministerio que resulta cuando nosotros entendemos la supremacía de Cristo. Aunque este pasaje pueda verse como una defensa del ministerio de Pablo en contraposición con los falsos maestros que estaban tratando de seducir a estos hermanos con sus herejías, lo que Pablo dice aquí bien puede aplicarse al ministerio de todo cristiano. Este es un pasaje relevante para toda la iglesia, del cual aprenderemos 4 aspectos importantísimos. 1, el sufrimiento del ministerio. 2, el contenido del ministerio. 3, la meta del ministerio. Y 4, la fuente de poder del ministerio. Ahora, algo muy importante antes de abordar el primer punto de nuestro estudio es recordar el origen divino del ministerio. Tan solo una frase antes de la porción que acabamos de leer, Pablo deja en claro que su labor como predicador del mensaje más importante del mundo, el Evangelio, no fue una decisión o asignación propia, sino que Dios mismo lo había comisionado para ello. Él nunca se autonombró apóstol ni predicador. Dice la última parte del versículo 23 de Colosenses 1. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla.
De igual forma, ya Pablo había mencionado en el versículo 1 su llamado como ministro de Cristo, cuando escribió: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, etcétera, ¿verdad? Con esto nos queda claro que es Dios quien nos llama a servirle, es Dios quien nos llama a ser sus ministros. La palabra ministro, aunque se oiga muy rimbombante, simplemente significa servidor o administrador. En el griego original, el vocablo es oikonomos, que literal se traduce como administrador. Ahora bien, un administrador desde el punto de vista bíblico, y para esto sobran ejemplos, es quien vela por los bienes de otros. Y de eso se trata el ministerio, de servirnos unos a otros, tal como lo leemos en 1 de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Cada uno de nosotros ha recibido alguna capacidad o habilidad para beneficiar a otros en la iglesia. Un don es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir con la función específica dentro del cuerpo que Dios nos ha asignado a cada uno. Ahora, Dios no le ha dado el mismo ministerio a todos, ni siquiera a los pastores. La Biblia enseña en 1 Corintios 12 que así como el cuerpo humano tiene muchas partes, así ocurre con el cuerpo de Cristo. Unos son ojos, otros manos, otros orejas, otros pies. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al Señor, que es lo más importante. Así que, sea cual sea nuestra labor dentro del cuerpo, debemos hacerlo bien. Si Dios hubiera enviado a 2 ángeles y a uno le hubiera dado la responsabilidad de ser rey y a otro barrendero, créame que los dos lo harían con la misma excelencia. El punto no es a qué te llamó Dios, sino qué te llamó. Ahora sí, después de sentar las bases, veamos el punto número 1 de nuestro estudio. Punto número 1, el sufrimiento del ministerio. Versículo 24 de Colosenses 1. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Debido a malas interpretaciones de este versículo, bien vale la pena aclarar lo siguiente. Cuando Pablo dice que participa de los sufrimientos de Cristo, no significa que la obra redentora de Cristo quedó incompleta y que Pablo fue asignado para completarla. No, para nada. Cuando Cristo fue a la cruz dijo, consumado es. Esto está en Juan 19:30. Y en Hebreos 10:12 dice que Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados y válido para siempre. La obra de Cristo no quedó incompleta. Entonces, ¿qué significa este texto? Significa que tanto a Pablo como a todos los creyentes nos corresponde sufrir en lugar de Cristo las aflicciones que él hubiera tenido que sufrir de haber estado aquí en la tierra, llevando a cabo el ministerio a favor de la iglesia. La realidad es que el mundo es hostil contra Dios y todo aquel que lo representa. La Biblia enseña que todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe es enemigo de Dios, consciente o inconscientemente, lo sepa o no. Y en esa condición estábamos nosotros antes de conocer la maravillosa gracia de Dios. Lo cierto es que Cristo ya no está aquí. Por lo tanto, lo que le iban a hacer a él, se lo harán a los que le siguen y predican en su nombre. Toda esa hostilidad es la que estamos llamados a enfrentar y a soportar. Y si esto lo escucha usted muy extremo o muy exagerado, simplemente le invito a que revise la historia, ya que la iglesia, precisamente a lo largo de su historia, ha sufrido por causa de Cristo y en el siglo XXI no es la excepción. Entonces, los sufrimientos del creyente son una extensión de los sufrimientos de Cristo. ¿Recuerda la conversión de Pablo, antes llamado Saulo? Es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quizás usted diga, bueno, Pablo era implacable con los cristianos, nada más, ¿no? Pues ese fanático religioso llamado Saulo de Tarso hacía sufrir a los creyentes y cada ataque que les hacía iba directamente a Cristo.
Mi hermano, estamos en terreno enemigo y vamos a sufrir las consecuencias de trabajar a favor de la extensión del reino de Dios en un mundo que lo aborrece, en un mundo posmoderno que cada vez más abraza ideologías anticristianas, que cada vez más a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El pastor John MacArthur dice: quien desea representar a Cristo y servir a su iglesia debe estar dispuesto a sufrir por causa de su nombre. ¿Sabe quiénes muchas veces se enemistarán con nosotros por causa de Cristo? Los miembros de nuestra propia familia. Pero en este sentido, escuche las palabras de aliento de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Ahora veamos lo paradójico de este asunto. Dice Pablo en el verso 24 que se alegraba en dichos sufrimientos. Para Pablo era un gozo y un privilegio sufrir por causa de Cristo. ¿Sabe? No se puede ministrar sin sufrir. Es algo que va incluido en el paquete, pero no se debe ministrar sin gozo. El gozo, la alegría por servir a Dios es algo que nunca debemos perder, aunque conlleve algún tipo de sufrimiento. El gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se concentran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Pablo nunca asumió esa actitud. Como todos los grandes siervos de Dios, él era consciente de su indignidad. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos. Un manso es una persona que no anda por ahí demandando a Dios o a las personas que le traten de otra manera, porque él conoce su condición y sabe que no merece nada. Martin Lloyd Jones decía: el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Ahora, los sufrimientos de Pablo no solo eran físicos como persecución, cárcel y apedreamientos. También sufrió muchas decepciones en las iglesias y aún así no perdió la alegría. Pablo escribe a los filipenses lo siguiente, Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Para Pablo, servir a los creyentes era un privilegio, por lo que los padecimientos que se encontraba en el camino los sufría con gozo. Filipenses 3, versículo 10 también nos dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Vale la pena servir a Cristo, no importa el costo que tengamos que pagar por ello. Lo que sufrimos es nada a comparación con el sufrimiento que tú y yo merecíamos sufrir en el infierno. Segundo punto de nuestro estudio: el contenido del ministerio. Leamos los versículos 25 al 27 de Colosenses 1. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Como siervo de Dios, Pablo fue comisionado para proclamar fielmente el Evangelio, sin añadirle ni quitarle, y estaba consciente de tal responsabilidad. Hablando a los efesios, él pudo decirles que estaba limpio de la sangre de todos porque no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios, es decir, asumió su responsabilidad por predicarles. Ahora, la Escritura dice que el mensaje se mantuvo en secreto,
Esas palabras misterio o secreto con las que se traduce este texto no se refieren a nada esotérico, simplemente son todas aquellas verdades que no hubiésemos podido conocer a menos que Dios las revele. Usted y yo somos privilegiados al conocer el Evangelio completo, ese mensaje que se mantuvo en secreto por siglos y generaciones. Hay creyentes que hubiesen deseado vivir en tiempos de los personajes del Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, de David, de Daniel. ¿Sabe? Esos personajes solo tuvieron un esbozo del Evangelio. A nosotros se nos dio el privilegio de conocer el mensaje completo revelado en Cristo Jesús. Mateo 13, 16 y 17 nos dice así: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Dice el versículo 27 que el propósito de Dios era que nosotros los gentiles también participemos de las riquezas y la gloria en Cristo Jesús. Ahora, no hay que perder la dimensión de estas palabras. Recordemos que los judíos se sentían el pueblo exclusivo de Dios y todos los gentiles estaban excluidos. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén había un letrero en donde marcaba el límite al que podían tener acceso los gentiles, so pena de muerte. Esa pared fue eliminada y ahora todos nosotros somos el pueblo de Dios, uno solo. Ahora, eso no es todo el misterio. Lo grande de todo este misterio no es que ahora judíos y gentiles gozan de la salvación, porque eso es algo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo grandioso de este misterio lo encontramos en la última frase del versículo 27, que dice: y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Se da cuenta? Esto significa que Cristo no solo vino a redimirnos y a reconciliarnos con Dios, sino a ser morada en el corazón de cada creyente. En el huerto del Edén, el hombre disfrutaba de una comunión directa con Dios, la cual se perdió por causa del pecado. Posteriormente, la gloria de Dios empezó a manifestarse al pueblo de Israel en el tabernáculo, pero solo era bajo ciertas condiciones y limitaciones. Los personajes del Antiguo Testamento siempre vieron la gloria de Dios de una manera parcial. La máxima manifestación de la gloria de Dios se dio en Cristo. En Juan 1:14 leemos lo siguiente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. A través de la fe, el Cristo que murió en la cruz, el Cristo de la gloria, en quien habita la plenitud de la deidad, ahora mora en cada creyente, asegurando sin lugar a dudas que algún día disfrutaremos su gloria. Su morada en nosotros es la base de nuestra esperanza. Tú puedes estar seguro de que esto será así, no por tu desempeño, sino porque el Cristo de la gloria mora en ti, tal como lo dice Colosenses 3, del 3 al 4. Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Punto número 3 de nuestro estudio: la meta del ministerio. Versículo 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. De este versículo llaman la atención las frases: hablamos a otros, advertimos a todos y enseñamos a todos. A otros, a todos y a todos. ¿Sabe? Nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio es hacia todos. Ahora, la finalidad del Evangelio no solo es la conversión, sino la santificación. Dice la última frase:
queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Solo aclarar que la palabra perfecto que se emplea aquí no está relacionada con ser impecable y sin error, se refiere a madurez. La meta del ministerio cristiano no es solo llevar pecadores a los pies de Cristo, sino llevar cristianos a la madurez en Cristo. En Efesios 4:13 leemos lo siguiente: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pablo no está hablando aquí de primeramente llevar el evangelio a los perdidos. Esto está implícito. Él está hablando de Cristo con el propósito primario de llevar a los creyentes hacia la madurez. Cristo y el evangelio no son el ABC de la vida cristiana, son de la A a la Z. Muchos dicen: ya entendí el evangelio, ahora enséñame las cosas profundas de la Biblia. Lo que necesitamos para seguir creciendo es más del evangelio, conocer más a Jesús, entender mejor la obra de la cruz, sus implicaciones y creer mejor. La manera en la que nosotros avanzamos hacia la madurez no es esforzarnos más, sino creer mejor. Y creer mejor nos hará esforzarnos más. La base está en entender el evangelio, en entender que por causa de Cristo yo he sido justificado, en entender que es por Él y no por mí que yo voy a llegar al cielo. Entonces, nuestra labor es hablar, advertir, que también se traduce como amonestar, y enseñar el evangelio, a fin de que avancemos hacia la madurez y vayamos creciendo en nuestra relación con Cristo. Cuarto y último punto: la fuente de poder del ministerio. Leamos el versículo 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo nos enseña aquí la combinación perfecta: trabajo arduo y dependencia en el Señor. La palabra en el original para la frase lucho con tanto empeño se refiere a trabajar hasta el agotamiento. Lucho en el griego original es agonizomai, de donde viene el término agonizar. ¿Sabe? El ministerio requiere un esfuerzo agonizante, pero este esfuerzo no sería posible sin el poder de Dios. Aún en nuestra mejor condición, nosotros somos vasos de barro que no servimos para nada sin el poder del Señor. Amparémonos en el poder de Dios para efectuar el ministerio, pues ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Recuerde, la gracia que nos salvó también nos capacita para servir. Quiero concluir con estas palabras: no rehuyas ser un instrumento de Cristo. Recuerda, todos los cristianos somos ministros y tenemos la responsabilidad de servirnos unos a otros con toda la sabiduría conforme a los dones que Dios nos da. Acompáñeme a orar. Dios nuestro, te agradecemos por este tiempo en tu palabra, la cual nos muestra el camino hacia la madurez. Gracias por recordarnos que somos ministros, que cada uno de nosotros está comisionado para servir a los demás. Ayúdanos a ser una iglesia activa que no se conforme con consumir, sino que trabaje y luche con empeño sirviendo a otros. Queremos depender de ti siempre y apoyarnos en tu gran poder, Señor. Finalmente, te pedimos que no perdamos el gozo a pesar de los sufrimientos. Que sigamos el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, por darnos a conocer el gran misterio. Y ese misterio es que Cristo vive en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Amigos, qué gusto haber compartido este tiempo y este estudio con ustedes a través del video. Nos vemos la siguiente oportunidad para continuar con nuestra serie Por Él y para Él. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.